Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de los billetes emitidos por España para la Intendencia de Santo Domingo, allá por 1862, cuando la actual República Dominicana era un territorio de ultramar del Reino de España. Esto lo hago porque los 5 billetes emitidos, los 5 valores, aparecen en la próxima subasta de Oro y Calicó. Es una subasta donde se va a ofrecer el primer volumen de la colección Adel y va a ocurrir el día 20 de junio de 2024. Ya os adelanto que la colección Adel va a pasar a la historia del coleccionismo notafílico de España. Es una colección maravillosa. En este primer volumen aparecen, pues bastantes billetes del siglo XIX, o más que billetes, cualquier cosa que no sea billete del Banco de España. Aparece billete pues de bancos privados, también aparecen vales reales, certificados de crédito, pruebas, muestras, falsos de época, viñetas, especímenes, un montón de rarezas. Aquí quien le guste las rarezas y le guste profundizar por terrenos poco explorados por otros coleccionistas, va a encontrar muchísimo en este primer volumen de la colección Adel. Luego ya entrando en el siglo XX, pues aparecen también bastantes billetes con pruebas y demás. Entre ellos lo que más me ha llamado la atención son los sellos en seco y los tampones aplicados sobre billetes anteriores a la República durante la Guerra Civil. Y bueno, luego también del gobierno de Franco, también durante la Guerra Civil, que se aplicaron también algunos tampones. Algunas, por ejemplo, pruebas de la Generalidad de Cataluña durante la Guerra Civil, que esas también son muy raras. Y bueno, es, como digo, una colección muy completa. A esta se acompaña el día 19 de otra colección, de una subasta en sala, donde, pues como cualquier subasta en sala de Oro y Calicó, hay muy buenas piezas, incluyendo, 12 aurios romanos, muy buena moneda medieval de la Corona de Aragón, y la colección Val y Mesía, parte de esta colección, que son 51 monedas de 2 reales de Santiago de Chile. Todas ellas son muy raras, así que 51 ejemplares es algo realmente impresionante. Bien, pues sin más introducción vamos con estos billetes emitidos por España para la Intendencia de Santo Domingo. Como digo, en este momento lo que es la actual República Dominicana era un territorio de ultramar de España. Estamos hablando de 1862, cuando se emitieron estos billetes. Esto seguramente sorprende a bastante gente, o por lo menos a bastante gente en España, porque es bastante poco conocido que la primera República Dominicana acabó cuando solicitaron su anexión a España. Y ahí, pues hubo un breve periodo donde efectivamente lo que hoy en día sería la República Dominicana sería un territorio de ultramar. ¿Esto por qué ocurrió? Porque vamos a hablar un poquito de la historia de la República Dominicana, que fue pues inicialmente ocupada por Haití en 1822. Nada más que Haití se independizó, pues ocupó lo que hoy en día sería la República Dominicana, y la verdad es que fue una ocupación muy dura. Fue una ocupación muy traumática que duró 22 años, desde 1822 hasta 1844. Digamos que Haití saqueó totalmente la parte oriental de la isla. Ya sabéis que tanto Haití como República Dominicana comparten la isla de la Española, y digamos que este gobierno haitiano se portó de manera muy dura con sus vecinos del este. Ya en 1844 se consiguieron independizar y la República Dominicana se constituyó pues como eso mismo, como una república, ¿no? Fue lo que se llama la primera República Dominicana. Fue una república donde se sucedieron gobiernos militares, que los presidentes generalmente eran militares, eran caudillos, donde el turnismo político ocurría a base de golpe de Estado. En España se estaba más o menos parecido por esas épocas. Lo único que, estaba ahí la corona, estaba la realeza, que de cierta forma en España daba un nexo de unión entre los diferentes gobiernos. Pues esto no ocurría en la República Dominicana, donde, se iban dando golpes de Estados unos a otros. De hecho, la inestabilidad política se muestra con la cantidad de constituciones que hubo en este periodo. Fijaros que en 1858 se firmó la cuarta Constitución, o sea, en 14 años hubo 4 constituciones distintas. Esto, lo que muestra es eso, periodos de muchísima agitación política,
que luego se sucedieron durante buena parte de la historia de la República Dominicana. Creo que llevan 31 constituciones en la República Dominicana, una cosa así. O sea, van para récord. Bueno, uno de estos caudillos militares que pues iba ejerciendo el poder fue Pedro Santana. Pedro Santana fue, tanto militar como políticamente, probablemente la figura más destacada o una de las figuras más destacadas de esta primera República Dominicana. Fue un gran militar que se destacó durante la independencia de la República Dominicana. También supo defender al país en 1849 cuando hubo una invasión haitiana y él, tomó una parte importante de la defensa. Fue también padre de esa Constitución de 1858, de las que os hablaba, y luego cuando ya fue otra vez y por última vez presidente, pues contra todo pronóstico lo que hizo fue solicitar la anexión a España de su país, de lo que entonces era la República Dominicana. Y pues esto sería algo realmente sorprendente, ¿no? Que un país solicitase voluntariamente la anexión a otro país y tan lejano. Claro, hay que pensar también que lo que es la isla de la Española está muy cerca de la isla de Cuba o de la isla de Puerto Rico, ¿no? Y tanto Cuba como Puerto Rico eran territorios de ultramar de España. Entonces, pues si había que solicitar la anexión a algún país, pues razonablemente sería España. Y diréis, pero ¿y por qué alguien puede querer la anexión a un país? Bueno, pues porque veía que era difícilmente gobernable la República Dominicana como un país independiente y siempre estaba el peligro de Haití, de que Haití volviese a conquistar lo que es la República Dominicana y que Haití volviese a someterlos. Entonces, pues preferían estar sometidos, si queremos decirlo así, a una potencia extranjera donde pudiesen firmar un acuerdo de anexión que fuese razonablemente favorable y que les protegiese el ejército español de una invasión haitiana. Bueno, para España esto era una bicoca. Oye, pues maravilloso, mira, conseguimos expandirnos en el Caribe y sin tener que hacer nada realmente. Claro, aquí de entrada habría que tener un poco de miedo a Estados Unidos, porque Estados Unidos era quien quería expandirse por América. Pero, claro, hay que recordar que en 1861 Estados Unidos estaba ya metido en su guerra de secesión, con lo cual, como tenía un conflicto interno, pues no iba a poder responder, o al menos no iba a poder responder rápidamente a esta anexión de la República Dominicana por parte de España. Así pues, esta anexión se hizo efectiva el día 18 de marzo de 1861 y, pues parece ser que no fue buena idea, o por lo menos las cosas no salieron tal y como pensaban. A ver, viéndolo a toro pasado, está claro que esta anexión no iba a ser buena idea. De entrada, el gobierno de la República Dominicana había solicitado esta anexión a España, eso es verdad, pero buena parte de la ciudadanía dominicana y muchos de los caudillos pues no estaban de acuerdo en que hubiese esta anexión, con lo cual enseguida iban a estar conspirando en contra de España. Si a esto le sumamos que la administración española en Santo Domingo fue un auténtico desastre, pues entonces la cuestión estaba clara, ¿no? Fijaros, la República Dominicana pasó a ser un territorio de ultramar de España y no era una provincia. Claro, el que sea un territorio de ultramar hace que tuviese una capacidad representativa muy pequeña en lo que es en el gobierno de Madrid. Entonces, al final, claro, pues los dominicanos veían que estaban dominados por un gobierno donde ellos no tenían prácticamente ni voz ni voto, ¿no? De hecho, enseguida se pusieron a españoles peninsulares, digamos, en los altos puestos de la isla, ¿no? Por si esto fuera poco, se duplicó el gasto administrativo del país, o sea, entre 1861 y 1862 se duplicó el gasto de la administración dominicana y también se duplicó el déficit, con lo cual lo que es la hacienda pública era un total desastre. Se había prometido libertad de comercio, pero la realidad es que se aumentaron mucho los aranceles y además también se aumentaron el resto de los impuestos. Y hubo una política de confiscación de animales de trabajo. Esto, claro, en las zonas rurales sentó a cuerno quemado, porque imaginad que la gente, pues, el que tuviese un caballo, una mula, o así, animales de trabajo, pues es que era su medio de vida. Si venían aquí las autoridades españolas y se los quitaban,
pues hombre, ¿de qué iba a vivir esta gente? Y ya para colmo, y esto aunque hoy en día nos suene un poco raro, esto también quemó muchísimo, la Iglesia española pues quería obligar a todas las parejas a que se casasen por la Iglesia. Y dices, bueno, pero es que esto era lo normal en la época. Sí, era lo normal de la época en España o en Europa, pero hay que pensar que la República Dominicana tenía una realidad muy diferente. Ahí había caminos que no eran buenas carreteras, era muy difícil ir de unos pueblos a otros, a veces era difícil acceder a un sacerdote o acceder a una iglesia. Entonces, bueno, pues la gente vivía, pues básicamente, pues se juntaba y ya está, ya se casaría cuando se casase. Más aún cuando tenemos tiene, ¿no?, una historia de esclavitud bastante importante en la República Dominicana, que era bastante cercana, ¿no?, a estos años de 1861-62. Con lo cual, claro, la Iglesia lo que estaba diciendo era, no, mira, todos estos matrimonios o todos estos que os habéis juntado, estos no sois matrimonios sagrados, vuestros hijos son ilegítimos, aquí hay problemas económicos relacionados con las herencias, con lo cual, claro, se estaba metiendo también en la vida de la gente. Así que el descontento fue generalizado y ya en diciembre de 1862 los militares estaban pensando que iba a haber una sublevación general en cualquier momento. O sea, no llevaban un año y medio y ya veían que se les iba a descontrolar el tema y muy probablemente de manera armada. Efectivamente, en agosto de 1863 se sublevó la República Dominicana y además se sublevó con el apoyo de Haití. Y diréis, pero bueno, ¿y por qué Haití resulta que ahora quiere apoyar a estos rebeldes que se independicen? Bueno, pues lo querían apoyar porque España había amenazado con invadir ciertos territorios de Haití que eran reclamados por la República Dominicana. Entonces, bueno, pues Haití prefería apoyar a estos rebeldes antes de sufrir una invasión de parte de su territorio por parte de España. Bien, desde agosto de 1863 hasta marzo de 1865 hubo una guerra y, bueno, pues ya finalmente pues los dominicanos ganaron esta guerra, los independentistas dominicanos, y ahí se estableció la Segunda República Dominicana, a partir ya de julio de 1865. Diréis, bueno, pues lo que se ganó, o sea, se obtuvo gratis, se perdió también de manera más o menos barata. Sí, pero digamos que se les estaba mostrando, tanto a Cuba como a Puerto Rico, que no era demasiado difícil ganar a esos españoles en el Caribe. ¿Vale? O sea, que esto fue un precedente que dio muchas alas a la independencia de otros territorios caribeños o territorios de ultramar que tenía España. Bien, pues esto es un poquito la historia de esta anexión española de la República Dominicana. Vamos a ver la parte notafílica y para ello voy a seguir pues la enciclopedia de la numismática y la notafilia española de mi amigo José Antonio Castellanos. Ya sabéis que esta enciclopedia, bueno, la he recomendado varias veces, es la principal fuente que he consultado a la hora de hacer este podcast y de escribir el artículo que le acompaña. Y yo creo que aquí está bastante bien descrita su historia. Habría otra fuente documental, pasa que yo no tengo acceso a ella ahora mismo, que sería el libro, el catálogo de billetes de la República Dominicana que escribieron Miguel Estrella e Isaac Ruthman. Yo, la verdad es que desde aquí no tengo acceso, creo que ya está agotado en todas partes ese catálogo, pero bueno, que sepáis que existe. Bien, fijaros cómo es el tema de esta parte notafílica que dice José Antonio Castellanos, que digamos que ayudó al descontento. O sea, no es que fuese un punto crítico, un punto necesario para entender todo este descontento que llevó a la independencia, pero sí que fue digamos, algo a mayores, ¿no? Un descontento a mayores, toda esta parte notafílica. Bueno, a ver qué ocurrió. Cuando llegaron aquí las autoridades españolas a la República Dominicana, como digo, fue 1861. Bueno, pues enseguida vieron que el circulante era un absoluto desastre. Había serios problemas con el circulante. ¿Por qué? Bueno, pues porque se estaban circulando lo que llamaban las papeletas. Eran una especie de billetes de una factura malísima, una factura hecha localmente, que estaban sellados también localmente, firmados a mano, numerados a mano. Aquello era una cosa bastante desastrosa.
Claro, eran desastrosos, la calidad del papel era muy mala y eran muy fáciles de falsificar, que esto era lo peor. Entonces, claro, buena parte del numerario que estaba circulando era en realidad billete falso. Por eso, las autoridades españolas, cuando llegaron allí, pues dijeron, bueno, aquí hay que hacer algo, y ya en agosto de 1861 encargaron una estimación de la masa monetaria circulante que hubiese en la República Dominicana para ver qué había que hacer para reemplazar todo este circulante por billetes nuevos. O sea, fijaros que a los pocos meses de llegar ya lo vieron como un problema y se pusieron a abordar este problema. Bueno, hubo varias estimaciones de esta masa monetaria, pero digamos que todas caían entre 300.000 y 400.000 pesos circulantes. Cuando digo pesos me refiero a los pesos fuertes, a los reales de A8 españoles. Por lo tanto, dijeron, bueno, pues si hay entre 300.000 y 400.000 pesos circulantes, hay que hacer nuevos billetes por valor de unos 400.000 pesos. Entonces eso es lo que hicieron. Así tendremos suficiente para recoger todo el circulante e introducir los nuevos billetes. Además de esto, pues hicieron monedas o encargaron monedas con el sistema decimal, que eran tanto monedas de plata como calderilla de cobre. Y ya con eso dijeron, bueno, pues renovamos el circulante de la República Dominicana. Bien. Lo que pensaron fue hacer billetes con valores de medio, 2, 5, 15 y 25 pesos fuertes. O sea, 5 billetes diferentes y con valores, algunos de ellos un tanto extraños, ¿verdad? Por ejemplo, medio, 2, 15. Son valores que no son los primeros que se nos vienen a la cabeza. Pero bueno, fue lo que consideraron. Y entonces solicitaron la fabricación de estos billetes a la Fábrica Nacional del Sello. Fábrica Nacional del Sello en Madrid, por supuesto. A ver, ¿cuál era esta? Pues era lo que después vino a ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. O sea, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, estaba la Fábrica Nacional del Sello y estaba la Casa de Moneda. Y cuando se unieron, se juntaron, pues dieron lugar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la Fábrica Nacional del Sello, como lo queréis decir, lo que dijo fue que no tenían capacidad de fabricar estos billetes. Por lo menos no de manera rápida. Esto ocurrió allá por marzo de 1862. Bien, entonces pues el gobierno, como vio que no la iba a poder hacer la Fábrica Nacional del Sello, lo que hizo fue, bueno, pues sacar, digamos, un concurso público y fue un tal Marquerie, que era un grabador local que estaba allí en Madrid, tenía un taller en la carrera de San Jerónimo. Para quien no conozca Madrid, pues la carrera de San Jerónimo es donde está hoy en día el Parlamento, o sea, en el centro de Madrid. Bueno, pues ahí tenía un local y dijo, bueno, pues yo me encargo de hacer todos estos billetes. Y estos se fabricaron entre marzo y junio de 1862. Poco a poco se fueron llevando todos estos billetes junto con monedas de plata y calderilla de cobre. Se llevó todo esto a la isla de la Española y, bueno, pues a partir de diciembre de 1862 se empezaron a emitir para, digamos, cambiar todo el circulante. Y se emitieron de manera bastante rápida. Desde diciembre de 1862 hasta junio de 1863 se emitieron en total 361.530 pesos. Vamos a dejar los números redondos. 360.000 pesos. Bueno, pues las estimaciones que habían hecho estaban muy bien, porque habían estimado entre 300.000 y 400.000 pesos de masa monetaria circulante, habían hecho 400.000 pesos y habían tenido que emitir 360.000. O sea que por ahí, todo perfecto. Claro, el problema estaba en otras dos cuestiones. La primera cuestión es la mala calidad de los nuevos billetes que se estaban introduciendo. Y la segunda cuestión era el procedimiento de cambio de los anteriores billetes, de estas papeletas, por los nuevos billetes. En ambos casos, pues hubo errores garrafales. A ver, la recolección de las papeletas, de estos billetes antiguos, se hizo o se favoreció haciendo una tasa de cambio muy favorable para los dominicanos. Les dijeron, mirad, vamos a hacer una tasa de cambio de 250 pesos dominicanos por un peso fuerte. ¿Esto era favorable? Pues sí, era favorable porque en el mercado, digamos, informal, en la calle, venían a costar el doble. O sea, en el mercado informal se pagaban unos 500
pesos dominicanos por un peso fuerte. Y sin embargo, las autoridades los estaban recogiendo a valor de 250 pesos por un peso fuerte. Y diréis, bueno, pues entonces bien sencillo, ¿no? Porque aquí se recogerían todos y de manera muy rápida. Claro, se recogieron de manera bastante rápida, pero el problema es que se estaba exigiendo que las papeletas estuviesen en un buen estado. O sea, que tuviesen todos los datos para garantizar su autenticidad. Recuerdo que había muchas papeletas falsificadas que estaban circulando, entonces para poder estar seguro que las papeletas que se recogían eran auténticas, se exigía que tuviese la cantidad del valor, las firmas, la fecha de emisión y la autoridad responsable. ¿Cuál es el problema? Pues que estas papeletas eran un absoluto desastre, es que eran papel malísimo y entonces la mayoría de la gente que tenía papeletas pues las tenía que le faltaban datos. Entonces, claro, de repente le decías a la gente, no, esto resulta que no vale nada, tu papeleta está muy deteriorada. Esto hoy en día, a lo mejor al que no ha salido demasiado de Europa o de Estados Unidos le suena un poco raro, pero los que hemos viajado por algunos países hispanoamericanos o por algunos países africanos, seguro que nos suena bastante más familiar, que vas allí con un billete de $20 y en cuanto tiene un doblez, un poquito rasgado, un poquito lo que sea, te dicen, no, yo esto no lo acepto. Y dices, ¿pero por qué no lo aceptas? No, porque luego a mí no me lo acepta el cambista, no me lo va a aceptar. ¿No? Pues más o menos la misma idea. ¿Qué pasó con esto? Pues que, claro, la gente se quejaba mucho, había muchas papeletas que eran auténticas y no las podían cambiar. Y al final, bueno, pues digamos que las autoridades españolas tuvieron que abrir un poquito la mano y permitieron recoger papeletas que, bueno, pues faltasen algunas de las marcas de autenticidad. Aún así, hubo bastantes papeletas que no pudieron cambiarse. Además de esto, los dominicanos lo que pretendían era cambiar sus antiguas papeletas por moneda metálica, especialmente por plata o por oro. Y no iban a aceptar otros papeles, otros billetes, que además veían que tenían mala calidad, por mucho que dijesen que esos billetes estaban respaldados por oro. Decían, bueno, pues respáldalo por lo que quieras, yo prefiero tener el oro yo mismo. Estos nuevos billetes tuvieron, como digo, mala calidad, era un papel muy endeble, un papel que enseguida se borraba y concretamente el sello desaparecía tras pocos meses. Entonces, claro, los comerciantes también empezaban a desconfiar de estos nuevos billetes españoles pues a muy poco tiempo. Pocos meses después, los únicos que aceptaban los billetes eran las autoridades españolas. Es decir, que se estaban emitiendo unos billetes que la gente no quería, que cambiaba sus antiguas papeletas por billetes y en cuanto podían, utilizaban estos billetes para el pago de impuestos y se acabó. La mayor parte del dinero que se recaudaba en la aduana ya en el año 1862 era simplemente los billetes que se acababan de emitir. Y fijaros cómo era el tema, que ya en diciembre de 1862 las autoridades españolas tenían 200.000 pesos en billetes y es que no los podían utilizar para absolutamente nada, porque luego si los intentaban volver a reintroducir en el mercado, la gente no los aceptaba. Es decir, los habían acabado de emitir en junio y ya en diciembre tenían la mayoría de ellos otra vez recogidos. Bueno, al final lo que hicieron las autoridades españolas fue incinerar la inmensa mayoría de estos billetes y es justamente por eso por lo que son hoy en día tan raros. Fue una emisión que se hizo, que tuvo su rol a la hora de intentar regenerar el circulante dominicano, pero que tampoco fue exitosa. Claro, poco después estalló la Guerra de la Restauración Dominicana, esta guerra que llevó a la independencia de la República Dominicana, y entonces pues ya ¿quién iba a aceptar estos billetes españoles? Por cierto, que España en último momento, ya en 1864, poco antes de que acabase la guerra, intentó hacer una nueva emisión de billetes, pero ni siquiera llegó a tiempo a introducir estos billetes nuevos en el mercado dominicano. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar sobre estos billetes españoles para la Intendencia de Santo Domingo, estos billetes emitidos en 1861. Espero que os haya gustado el podcast y yo, si os gusta la notafilia española, os recomiendo encarecidamente
que echéis un vistazo a la colección Adele Volumen 1, que como he dicho la va a subastar Auric Calicó el día 20 de junio de 2024. Un saludo a todos y hasta pronto.